¿Ya estamos? ¿O todavía no? Ya, en un segundito más, ya estamos en Facebook. Hola, A Lili mí, Mendoza, ¿cómo estás? a mí todavía no me aparece en el Instagram. Ya no tarda, ya ves que hay algunos minutitos, bueno, Ya algunos me segunditos, sale. afortunadamente. Ya también estamos en el Facebook. Ya está Francisco, Lili Mendoza, Jan, gracias por estarse conectando. Ya en unos segundos se conecta Jackie, también Ya. aquí en ¿En el Facebook también? ¿Ya estamos? ¿Sale el ya Facebook en el también? Facebook ya estamos. Ok, perfecto. Vientos. Es que aquí en el Instagram no me sale, Max. A ver, lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. A ver si ya me sale. Ahorita dice Círculo Existencial empezó a transmitir en Ya, vivo. justo me acaba de aparecer. Déjame unirme. Ujú. Ya, Se supone que ya estás agregado, Jackie. te envié una invitación. Ya estás agregado. Ahí está el eco, ¿ya viste? Sí, le estoy bajando todo y lo estoy alejando. A ver. Pues parece que ahí podemos estar. Parece. Ok. Vientos. El Instagram ya estamos también. Ya está el equipo, ya también está él ahí Sí, tras hasta Lili Mendoza dice, hola Elan, dice. de cámaras. Bueno, pues saludos. ¿Ahí me veo o no me veo? Ahí te ves muy bien. Ok, porque como nada más tengo la del Instagram y no estoy pudiendo ver. Ah, ya sé cómo la voy a hacer. A ver, si lo hago por acá, veo si me Yo veo. según intenté peinarme quedé peor. ¿Qué onda, Max? Pues, ¿Qué onda, mi Jackie? entonces, Oye, pues hoy tenemos un tema que sé que te gusta muchísimo. Nos preguntaban qué onda con el relativismo y la terapia, o qué onda con el relativismo. fíjate, bueno, pues tienes Tema que razón. te apasiona, la verdad. Sí, bueno, no sé si diría yo que es un tema que me apasiona, pero sí diría que es un tema del que le he dedicado algún tiempo a la reflexión y eso sí, eso sí. Pero lo que sí es que es interesante, ¿no? Que esta pregunta de qué onda con el relativismo y la terapia. Bueno, lo primero que quisiéramos decir, creo que vale la pena, Max, y quiero saber qué opinas tú, pero para entrarle así en caliente, ¿no? Lo primero que podríamos decir es que vamos a entender qué es eso del relativismo, porque hay muchísimas como malas informaciones o muchas posturas que no entienden muy bien. Se entiende relativismo como la postura de levantar los hombros y decir, no me importa, ¿no? Nada importa. ¿No? Todo es relativo. Y si todo es relativo, entonces no me importa nada, y etcétera, etcétera. Nada es valioso, nada es importante. Como si el relativismo viniera a de cierta manera dudar de algo real, ¿no? De que existe una realidad, etcétera, etcétera. Como si, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es como si no hubiera un terreno firme. Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿No? Como si no hubiera un terreno firme, que si no hubiera una referencia, un parámetro. De hecho, cuando yo estudiaba terapia, decir relativista era así como menospreciar tu trabajo porque era como chafa. Por ser relativista. Por ser relativista. Qué interesante. Bueno, lo cierto es que hay que entender entonces bien de dónde surge todo esto. Primero, fíjense, hay que reconocer que relativismo tiene la misma raíz de la palabra relación, ¿sí? Porque de hecho algo de eso tiene que ver. O sea, hablar de relativismo significa que está en relación, que no puedes tú llegar a ello de manera independiente, de manera aislada, sino que el conocimiento al que tú te acerques está necesariamente en relación, tiene que ver con una relación. Entonces, en ese sentido, diríamos que pues el relativismo está buena onda, ¿no? Porque reconoce la relación. Y entonces, eso es lo primero que tenemos que reconocer, que relativismo tiene que ver con estar en relación. Que no puedes tú llegar a un conocimiento abstraído de todo, ¿no? Que todo conocimiento tiene que ver con otra cosa más. Y de entrada, que tiene que ver con el conocedor, que todo conocimiento está en relación con el conocedor. Eso tiene que ver lo que significa el relativismo, que tú no puedes conocer algo
que no esté vinculado a ti. Pues tiene cierta lógica, se fijan, es hasta un asunto como muy obvio. Pues claro, todo aquello que yo conozca, el conocerlo, tiene que ver conmigo. Pero lo que pasa es que a veces hemos creído como si yo pudiera estudiar algo y al estudiarlo en un libro, yo dije, a veces no tiene que ver conmigo, lo estoy estudiando, pero no tiene que ver conmigo. Pero lo cierto es que en el momento de estudiarlo, si ya lo estoy estudiando, pues ¿qué creen? Ya tiene que ver conmigo, ¿no? Porque ya lo estoy estudiando. Entonces, cualquier conocimiento al que yo me acerque, en ese sentido, está en relación conmigo. Y de ahí viene esta idea del relativismo. Entonces, lo cierto es que podemos hablar de relativismo en varios diferentes niveles y hay muchos diferentes tipos de relativismo, porque el mismo Einstein, ¿no? Einstein y su teoría de la relatividad, ¿no? Habla de un cierto relativismo, aunque es digamos, para que vean cómo hay muchas diferentes formas de entender relativismo y que ese es parte del problema, porque queremos entenderlo todo siempre de la misma manera. Entonces, claro, en este relativismo podemos hablar, fíjate, yo he visto que podremos hablar en el relativismo del conocimiento psicológico, del acercamiento a la realidad desde una postura filosófica y la terapia, porque la pregunta tiene que ver con qué onda con el relativismo y la terapia, ¿no? Claro. Entonces, desde el punto de vista de la terapia, lo interesante es que hay 4 niveles, por lo menos, 4 niveles que yo alcanzo a detectar. Un primero, que podríamos decir que es un relativismo ontológico, ¿no? Para aquellos que les gusten las palabras rimbombantes, ¿no? Entonces, el relativismo ontológico. ¿Qué es eso? Es la idea que diría que no hay nada que pueda conocerse, nada que pueda conocerse, que tenga un grado de independencia del conocedor y que en ese sentido eso significa que no hay nada verdadero. Ajá, que no hay como tal una verdad, no hay como tal una realidad. Entonces, es un relativismo nihilista. Un relativismo, efectivamente, hay algunas personas que lo piensan así, como un relativismo que diría no hay nada verdadero, no hay nada real, y entonces no hay un piso, como tú bien decías, ¿no? No hay un piso, no hay algo de que agarrarnos, etcétera, etcétera. Y ese, evidentemente, es un tipo de relativismo que asusta a un montón de gente, ¿no? Les asusta, los hace sentir como algo negativo, el relativismo, etcétera, etcétera. Claro. Pero es solamente una forma. Hay otra forma que se acerca más a lo epistemológico. Fíjate, lo epistemológico tiene que ver con la teoría del conocimiento, es decir, con cómo conocemos. Esta segunda teoría lo que dice es, sí puede haber una realidad independientemente de cómo la veas, porque la primera dice, no hay una realidad independiente de cómo la veas. Todo lo que tú ves de realidad está influido por tu mirada, por cómo lo ves, ¿no? La segunda perspectiva del relativismo lo que dice es, no hay manera de saber, porque es epistemológico, tiene que ver con el saber, con el conocimiento, no hay manera de saber si hay una realidad o no. La mente humana es de este tamaño, ¿no? Nuestra inteligencia es pequeñitita como para aspirar a decir sí, sí hay una verdad, no, o una realidad, o no, no hay una realidad, nada es real, o hay algo que sí es real, etcétera. Nuestra mente no llega, nuestra mente no alcanza a saberlo, ¿no? Esa es una segunda forma de relativismo también, ¿no? Una forma que dice, no sé si hay una forma de verdad. No tengo manera de saberlo. Ese es un segundo nivel. Un tercer nivel, más plenamente todavía epistemológico, es otros pensadores que lo que dicen es, no, sí, es muy posible que haya realidades. O sea, claro que hay un universo, claro que hay un mundo, claro que hay una realidad, pero eso llamado realidad es imposible de conocer para nosotros. Entonces, fíjate cómo se fue haciendo de algo muy, muy amplio, se va haciendo algo mucho más concreto y específico, ¿no? Del primer relativismo que hablábamos, que dice, no hay nada real porque todo es una ilusión de nuestros sentidos, ¿no? Casi, casi como lo que dicen algunos budistas de todo es maya, todo es ilusión, ¿no? Entonces no hay ninguna realidad. Esa es una forma. A una segunda forma de decir, no, espérate, o sea, seamos un poco más humildes, ¿no? No tenemos manera de saber si hay una realidad o no la hay. No tenemos manera de saber, la segunda. A una tercera que dice, no, espérate, o sea,
es muy posible que sí haya una realidad, que sí haya un universo, que sí haya un mundo, que sí haya un otro. No me lo estoy inventando, ¿no? Pero nunca puedo conocer realmente a ese otro. Nunca puedo conocer el mundo. Nunca puedo conocer realmente el universo, porque en todo lo que conozco del universo, en todo lo que conozco del mundo o del otro, está siempre mi mirada siendo el lente que incluso distorsiona. Entonces, mi mirada distorsiona la realidad. No niega que hay una realidad, pero no, lo que dice este tercer nivel del relativismo es que no podemos conocerlo. Y hay un cuarto nivel que es propiamente el nivel de relativismo que a mí me gusta llamarlo relativismo fenomenológico, porque es propiamente el que yo creo que la perspectiva existencial fenomenológica abraza, ¿no? Y que entonces la terapia existencial quizá sería una terapia que tenga más que ver con este cuarto nivel. ¿Cuál es este cuarto nivel? Pues el cuarto nivel lo que dice es que es un relativismo que sí considera que hay realidad, igual que el anterior, el tercero, y ojo, y sí considera que podemos percibirla o captarla. Solo que la realidad que cada uno de nosotros percibe, la realidad que cada uno de nosotros capta, exactamente, es diminuta, es parcial. O sea, por ejemplo, yo tengo una mirada ahorita, ¿no? Y tú tienes otra mirada ahorita. Entonces yo puedo ver algunas cosas aquí que tú no puedes ver. Tú Claro. puedes ver algunas cosas ahí que yo no puedo ver. De tal manera que mi visión de la realidad no es que sea falsa, es que es parcial, es diminuta. Uno, es parcial. Dos, temporal, en el sentido de que lo que yo capto como real ahora puede no ser real mañana, Así o es. lo que capto como no real ahora podría ser real mañana, ¿no? Hace un par de años a lo mejor pensaba que no habría una pandemia, ¿no? Hace un par de años decía, no, eso de las teorías de la pandemia son teorías apocalípticas, ¿no? Porque yo vi, fíjense, una serie en Netflix, ¿no? Una serie que hablaba sobre pandemias el año pasado, antes de que arrancara todo este asunto en China, en Wuhan y todo eso, ya estaba esta serie que hablaba de pandemias y decían, es que ahí viene una pandemia, ahí viene una pandemia, tenemos que estar alertos porque ahí viene una pandemia. Era una serie documental y había personas que veían esta serie y decían, ah, estos son apocalípticos, ¿no? ¿Qué pandemia ni qué nada? Y tómela, ¿no? Entonces, lo cierto es que lo que no es cierto en un momento puede ser cierto en otro momento y viceversa. Lo que es cierto en bueno, lo que no, sí, lo que sí, no, ¿no? Entonces, sí, porque ya me estaba yo haciendo bolas, ¿no? El asunto es que, además de ser parciales, diminutas, temporales, estas realidades están siempre impregnadas de nuestra historia, impregnadas de nuestra manera de percibir, impregnadas de nuestra manera de ser. En otras palabras, impregnadas de nuestra experiencia. Entonces, ese es el relativismo fenomenológico. Qué bueno que te da gusto vernos, Lula, ¿no? Entonces, ese es el relativismo fenomenológico. Es un relativismo que dice que claro que hay verdad, claro que hay realidad, y que la realidad la percibimos, no solo, claro, y además la percibimos, porque la experiencia que tú tienes y la experiencia que yo tengo es real. Es solo que la realidad o la verdad ya no sería una verdad con mayúscula en la que todos entramos o en la que alguien la tiene completa, sino son verdades con V minúscula, que son verdades con V chiquita, que lo que nos dice es, bueno, tú tienes una manera de verlo, yo tengo otra manera de verlo, tu manera de verlo es cierta, mi manera de verlo es cierta, pero no necesariamente va a durar siempre, va a ser igual siempre, abarca todo, sino que lo más probable es que sea diminuta, etcétera, y que además esta manera que tú tienes de verlo y esta manera que yo tengo de verlo está influenciada, impregnada por nuestra experiencia. Claro. Este cuarto nivel es el de la terapia existencial fenomenológica. Por eso es que nos interesa, como terapeutas existenciales, nos interesa acercarnos a saber cuál es tu pedacito de realidad. Y si yo me intereso por tu pedacito de realidad sobre ti, sobre tu experiencia, quizá tú termines interesado también en mi pedacito de realidad sobre tu experiencia.
y en el pedacito de realidad de otros, y quizá podamos ir haciendo un pedazo un poco más grande, pero sabiendo que de todos modos se está moviendo y que lo que fue real en un momento no será real en otro. Y que esa es parte de nuestra tarea como terapeutas entonces, estar dilucidando, desmenuzando, tratando de encontrar y de comprender un poco, porque nunca lo hacemos del todo, porque siempre es parcial y porque siempre se está en movimiento. Ajá. Entonces, acercarnos a comprender un poco cómo está tu experiencia presente en esta realidad, cómo está la realidad presente en tu experiencia y en este diálogo constante, en una conversación con el mundo. Ese es el relativismo fenomenológico y es el que a la perspectiva existencial nos interesa. Pero ojo, perfectamente es válido y posible que las personas piensen desde otro punto de vista o que vean alguno de los otros, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo me eché aquí el choro, Max, pero ¿tú qué piensas? No, me gustó mucho lo que dices, porque yo pensaba ya aquí como a ratos comprender este nivel del que nos hablas, el último de la terapia existencial, cómo a ratos nos saca de esas verdades universales, ¿no? Y eso a ratos nos hiere o nos deja muy vulnerables, como a ratos nos saca de esta idea de el objetivismo, que hay algo que permanece y que no cambia, al cual podemos agarrarnos, y como también abandonar esas dos ideas de la verdad universal de la verdad universal o del objetivismo nos pone muy vulnerables. Y pensaba cómo incluso si abrazamos esta última propuesta o esto último que desarrollaste, quizá en esa vulnerabilidad podemos encontrar nuestra fortaleza. Pero culturalmente no nos permiten abrazarla. Estoy de acuerdo contigo porque es que las pasitas de chocolate están buenísimas. Porque justamente se ve como que el relativismo debilita. Exacto. Pero lo cierto es que puede ser una fortaleza y no una debilidad. Hace ratito estaba viendo unos libros para una bibliografía que estamos preparando tú y yo juntos. Y entonces me topé con un libro de Slavoj Žižek, ¿no? O Žižek, o Zizek, o como se diga. Le dicen, ¿no? Žižek, algunos le dicen a veces. No sé cómo se diga, ¿no? Pero bueno, de él. Y ojeando para ver si nos servía, me encontré con una frase de él que dice que es mucho más seguro, mucho más confiable y mucho menos angustioso adoptar una postura apocalíptica del mundo que apostar una postura muy confiada del mundo, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que este pensador es un pensador un tanto controvertido y tiene puntos de vista a veces que son fantásticos porque nos abren la cabeza. Sí, te truenan. Pero justo la idea va en este sentido que lo dices. Es realmente, como decía Tomás Das, un psiquiatra húngaro de una línea más o menos existencial, decía la definición de grandeza. Fíjense, todos los que nos están escuchando, esta vale la pena casi, ahora sí que es frase para el Facebook o para el Instagram, ¿no? Porque Tomás Das decía, definición de grandeza, la disponibilidad de mostrar la propia pequeñez. Y entonces creo que justo eso es lo que nos hace este relativismo. Nos hace tener una postura mucho más humilde frente al conocimiento, mucho más humilde frente a eso llamado realidad, mucho más humilde frente a aquello que llamamos verdad. Pero esta humildad frente a eso, lejos de ser una debilidad, es en realidad un signo de fortaleza. Claro. Y entonces, bueno, es para completar lo que decías, Max. Pensaba como en este diálogo, como en el diálogo existencial, justo esta pequeñez nos fortalece porque nos abre al misterio, nos abre al asombro, nos abre a las posibilidades. Sí, sí. Pero sí, bueno, no estamos acostumbrados a verlo así, Miyaki. Exactamente, exactamente. No, quizá por eso nos sigue haciendo tanto ruido esta palabra. Pues tenemos que cerrar, ¿no? Tenemos que cerrar ya, pero no sin antes decir que, bueno, ya arrancamos, ya llevamos 2 semanas de clases del Círculo Existencial. Sí, esta semana, claro. Exacto, esta es la segunda semana, ¿no? Pero que
Han habido algunas personas que me han preguntado, ya ven que yo tengo la dinámica de jueves de preguntas. Está puesta, abierta la dinámica de jueves de preguntas, acuérdense, en mi Instagram, @YakiExistencia. Ahí está la dinámica de jueves de preguntas, en @YakiExistencia. Y pueden hacer algunas preguntas y yo con gusto se las responderé, claro, las que pueda, el viernes, ¿no? Y ya me hicieron 2 veces la pregunta, y por eso quiero decirlo. 2 veces me han hecho la pregunta de si todavía pueden incorporarse a los grupos aunque ya hayan empezado. Entonces, bueno, ya empezaron los grupos del Círculo Existencial, cierto, y estamos casi en la rayita de que se puedan incorporar, ¿eh? O sea, ya es lo último casi casi, de que si alguien quiere incorporarse a los grupos de entre semana, que son los lunes, ¿no? Que alguien puede incorporarse, está en la rayita, porque la primera clase pues fue más de presentación del programa y del grupo, y apenas llevamos como tal una clase ya realmente avanzados. Entonces están apenas como para entrarle. Si les interesa, apúrenle para que puedan entrar todavía al curso de Claro. entre semana. Y ¿ibas a decir algo, Max? No. No, entonces, Yo bueno, creo no que sé con si, este ahora no aviso, sé si por hubo, favor, estamos en el grupo 50, no te quedes fuera, porque de verdad luego nos echan bronca y nos dicen no me avisaron, no me dijeron, y ya cuando se quieren meter ya no hay posibilidad. exacto. Y nos echan bronca porque dicen que somos nosotros los que no los invitamos. Exacto. Bueno, antes de terminar, no Entonces, sé si ¿hubo alguna pregunta o no? Pues no pregunta, un comentario de Alejandra Nogués, dice la grandeza es la disponibilidad de demostrar la propia pequeñez. Exacto, que es lo que dice Thomas Thomas Sass, Sass. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues muchas gracias por vernos el día de hoy. Ahí tenemos entonces, acuérdense que si quieren ver más de estas conversaciones con Max en el YouTube del Círculo de Estudios en Terapia Existencial, ahí están todos los anteriores para que puedan ver los diálogos anteriores y que nos ayuda mucho si ustedes, ya sea en el Instagram o en el Facebook, pues repostean esto para que puedan llegar a más gente nuestras reflexiones semanales. Entonces, Max, pues muchas gracias. Gracias, Cuídense Jackie. mucho, por Nos favor. vemos la siguiente semana. Chao, chao. Déjame cerrar en